Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Segundo bloque de Empresarios de Acá, y quiero hacerles una recomendación de CUTSA porque la línea 103 comenzó a aplicar un nuevo servicio semidirecto con ómnibus que solo se detienen en algunas paradas. Este servicio funciona en horas pico y en un solo sentido. Por ejemplo, en la mañana de 7 a 9 solo va hacia el centro y en la tarde de 17 a 19 horas hacia Camino Maldonado. Por supuesto que las paradas están señalizadas, donde este servicio lo pueden utilizar, y también pueden a través de la página web de CUTSA acceder a los horarios si es que necesitan allí alguna información extra. Esta es la recomendación de CUTSA, de aquí, de Empresarios de Acá. Seguimos con el programa. El diálogo hoy es con Álvaro Amoretti, director de Cuatro Manos, y estábamos hablando a propósito, de la empresa de Cuatro Manos, de todo lo que hace a la comunicación estratégica de una empresa y de también ya posicionarnos un poco en las necesidades, ¿no?, de empresarios y la comunicación. En ese sentido, hoy por hoy, ¿cómo se posiciona la comunicación empresarial en Uruguay? Tiene cada vez un desarrollo mayor, fue un sector que tuvo un crecimiento, diría, exponencial hasta hace algunos años. Hoy tiene un crecimiento sostenido, correcto, que acompaña el crecimiento que ha tenido el resto de la economía. Hay muchas empresas y hay muchos particulares comunicadores trabajando en comunicación estratégica o comunicación corporativa, a veces gente que trabaja para un solo cliente o dentro de una empresa haciéndolo. Y yo creo que lo que ha ocurrido es algo de lo que hablábamos hoy. Las empresas cada vez entienden más esto como una necesidad. Entienden que tienen que tener una estrategia de comunicación publicitaria, tienen que tener una estrategia de comunicación digital y tienen que tener una estrategia de comunicación corporativa para poder llegar a las audiencias, a los públicos que han definido como prioritarios. Y allí, por ejemplo, siempre se marca como un aspecto a atender, inclusive aquí en el Living de Empresarios de Acá hemos tenido algunos comentarios al respecto de la imagen del empresario, ¿no? Y que quizás es algo a trabajar en el Uruguay. Un poco, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de la comunicación y también del tratamiento con otros empresarios, ¿no? Creo que hay que trabajarlo y hay que trabajarlo muchísimo. Sé que hay gente que está intentando trabajar en ese sentido poco a poco. El empresario, por una serie de factores, se ha mantenido en silencio respecto de algunos temas durante mucho tiempo. En general, se ha instalado una imagen de que el empresario es el malo de la película. Las empresas son las malas de la película y se pierde de vista que sin empresarios y sin empresas no habría otra cosa que empresas públicas y que Estado, no habría empleos privados, todo el mundo sería empleado público y no habría economía que funcionara. Entonces, hay muy buenos empresarios, hay buenos empresarios y hay malos empresarios, como hay buenos, malos, irregulares dirigentes políticos y dirigentes sindicales. Yo creo que los empresarios tenemos una responsabilidad que es empezar a hablar más claro de algunas cosas, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es el aspecto que, digamos, en tu visión de hablar más claro no se está realizando, digamos, hoy por hoy, como para mejorar esa imagen? Yo creo que tenemos los complejos, los empresarios, porque somos uruguayos, tenemos los mismos problemas que el resto de los uruguayos, de que acá nos conocemos todos, entonces decir algo de repente pensamos que puede llevar a molestar a alguien, a incomodar a alguien. Entonces uno de repente escucha que es difícil que alguien salga a cuestionar que Uruguay es un buen lugar para invertir, o decimos que todo el mundo quiere venir a vacacionar a Uruguay porque tenemos lugares increíbles que no se encuentran en el resto del mundo. Y nos cuesta a veces decir algunas verdades, o sea, decimos que somos un país de servicios, y cada vez atendemos peor a la gente que viene. Y decimos que tenemos grandes reglas para invertir y la verdad que a los inversores muchas veces los corremos, los asustamos con medidas sindicales, no las que tienen que ver con defender los derechos de los trabajadores, con medidas sindicales inaceptables, como lo que ha pasado, por poner un ejemplo reciente, cuando vino la gente que quiere hacer la nueva planta de UPM y la gente de AFE le hacía un paro sí y otro día otro paro también, simplemente para trabar una inversión en la cual para el país es muy importante.
Entonces, a veces no nos damos cuenta que esos inversores o los que ya están acá adentro, porque ahí hay un tema que yo creo que es importante que empecemos a hablar de eso. Cuando salimos a captar desde Uruguay inversores al mundo, les ponemos la alfombra roja y les decimos que esto es maravilloso. Y después que entran, les cerramos la puerta, le ponemos 7 candados y decimos, bueno, ahora que están acá, les vamos a explicar, ahora le vamos a poner impuesto a esto, impuesto al otro, ahora lo vamos a cargar a esto, le vamos a cambiar las reglas de juego a esto otro. Y pensamos que eso no tiene consecuencias, que esa gente a la cual le hicimos eso no habla con otros colegas en otros países. Y eso nos está costando caro y nos va a costar más caro todavía. Ahora, eso viene, entiendo por el comentario, viene más a propósito de una apreciación de lo que es una gestión de gobierno más que del empresario en sí, ¿no? Pero yo creo que el empresario tiene que empezar a plantear esas cosas con más claridad. ¿Sale poco a plantear? Sí, muy poco, muy poco. Y yo creo que es el empresario el que tiene que mostrar, que sin empresarios y sin empresas no hay país viable. Como sin sindicatos no hay país viable, como sin un Estado presente. Pero pensar siempre que el empresario y la empresa es la mala de la película ha llevado a que los empresarios se escondan, se retraigan, prefieran no aparecer. Digamos, yo mejor no opino de esto porque capaz que alguien toma alguna represalia. A mí me ha pasado hace unos años, en una entrevista dije que el gobierno del expresidente Mujica comunicaba muy mal, comunicaba pésimamente mal lo que hacía y tenía muy poca gestión. Y algunos empresarios me dijeron, tenés razón lo que decís, pero no te metés en un problema. Digo, yo trabajo en comunicación corporativa y estratégica, alguien me pregunta cómo comunica el gobierno y digo lo que me parece, que lo hace muy mal. Si lo hiciera bien, diría que lo hace muy bien. Y hoy por hoy, Álvaro, bueno, recientemente con la renuncia de Raúl Sendic en la vicepresidencia, eso, por ejemplo, en aspecto de comunicación, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo creo que todo el caso del ex vicepresidente Sendic serviría para hacer un manual de qué no debe hacerse en materia de comunicación. En materia de comunicación, para empezar, no hay que mentir, hay que prever las consecuencias que tienen determinadas afirmaciones, no hay que cambiar todo el tiempo de discurso, no hay que decir un día que uno tiene un título, al día siguiente que no lo tiene, después que el título va a venir de otro lado, después no viene, que uno va a ir a explicar algo y va a presentar las pruebas, después no tiene las pruebas. Y creo que buena parte ha sido una crisis política, pero ha tenido muchísimo que ver la comunicación, la forma en la que ha comunicado él y su entorno, creo que tuvieron un papel decisivo. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de comunicación, el papel y el rol en las empresas y también, bueno, estábamos haciendo algún comentario respecto a gobierno. El diálogo hoy es con Álvaro Amoretti, director de Cuatro Manos. Pausa y ya regresamos.